Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Arranca la discusión de la reforma electoral y Lorenzo Córdoba está que no lo calienta el sol, en una estrategia desesperada para detener las iniciativas del presidente López Obrador recurre a la Comisión Europea, a la Unión Europea, donde a través de una comisión, a través de un grupo, dan una opinión, rechazan la iniciativa del presidente López Obrador, la reforma electoral que propone la Cuarta Transformación. Ahora, el problema es que su plan fracasó rotundamente. ¿Y por qué? Porque no solo la 4T se pronunció en contra de este dictamen, de esta opinión que llega desde Europa, sino también incluso partidos de oposición, como en el caso del PRI, que también se pronunciaron en contra de que grupos, países, intereses extranjeros ahora quieran dominar la democracia de México. Sí, increíble. También los priistas, así de mal anda Lorenzo Córdoba. De esto vamos a platicar el día de hoy, de la reacción también que da a conocer el presidente López Obrador y en el marco también de esta discusión, las propuestas que ya hacen todos los partidos políticos con un rebelde, con uno que ya de plano se pasó de radical y que dijo, yo no voy a negociar con nadie, que son los de Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado, de Enrique Alfaro y de Samuel García. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con esta estrategia desesperada, una locura de Lorenzo Córdoba, porque en su facultad, dice él como presidente del INE, consejero presidente, él, en lo personal, porque nadie más se lo pidió, nadie más se lo indicó y no, con nadie más lo acordó, fue y envió un documento a Europa, a la Comisión de Venecia, sobre varias propuestas de la reforma electoral que se discuten en México, así lo informa el propio Lorenzo Córdoba, y que fue aprobada a partir de una consulta que hice en mi calidad de consejero presidente. Sí, él solito fue, él solito lo decidió. Ahora, esta Comisión de Venecia pertenece al Consejo de Europa. Ahí está, esta es la página de internet. Básicamente el Consejo de Europa es distinto al Parlamento Europeo. Ellos se encargan de cuidar que se cuide, ¿no? De que se mantengan vigentes, se respeten las leyes aprobadas en el Parlamento, que se mantenga la forma y cohesión de la Unión Europea en la parte del derecho y en la parte legislativa. A eso se dedica el Consejo de Europa y esta Comisión de Venecia en lo particular también se centra en estos temas de la democracia. Y allá fue con ellos Lorenzo Córdoba a pedirles una opinión. Ahora, ¿qué es lo que opinan? Pues evidentemente opinan que lo que impulsa el presidente López Obrador es contrario a la democracia. Ya saben, las dictaduras latinoamericanas o el populismo, que es el que está gobernando, dicen en México. Lo que dice esta Comisión de Venecia es que hay un riesgo de imparcialidad con la reforma electoral que propone el presidente López Obrador, señalando que podría poner en riesgo esta iniciativa la confianza de los votantes sobre el organismo que se pretende sustituya al INE. Es decir, que Lorenzo Córdoba quiere que las cosas se mantengan tal cual están. El organismo consultivo europeo concluyó que la reforma no brinda suficientes garantías de independencia e imparcialidad del INE y también del Tribunal Electoral, porque se buscan reformar estas dos instancias, estos dos organismos electorales del país, que básicamente hacen equipo. Incluso el trabajo de estos consultores trató de una visita a México que se dio el pasado 21 al 23 de septiembre, en donde hablaron con personajes como Santiago Krill, también como el senador de Morena Héctor Vasconcelos y un grupo de legisladores en general, de los cuales no se cita su nombre, así como autoridades del INE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, representantes de la sociedad civil y de la academia. O sea, básicamente hablaron con las ONGs de Claudio X González, con todas estas universidades que pertenecen a los dueños de las grandes capitales de este país, hablaron con los consejeros del INE y los del Tribunal Electoral y los legisladores de oposición. Imagínense nada más. Esta es la información que supuestamente se lleva a esta Comisión de Venecia y pues obvio llega a estas conclusiones. La principal de ellas, bueno, este es un boletín del INE,
La principal de ellas es básicamente de que esto de la reforma electoral cambia un sistema que sirve bien en lo general, así dicen, y que goza confianza de diferentes actores electorales. Eso es también lo que ellos opinan. Señalando sobre todo que respecto a la elección de los consejeros del INE, que esto es lo que quiere impulsar el presidente, que sean electos democráticamente y que no sean cuotas de partidos y de cuates. Dice, debe de reconsiderar su elección, dice, porque no está en consonancia con estándares internacionales y mejores prácticas en materia electoral. Pues es un problema, dicen, que la democracia regule la democracia. Bueno, eso es lo que opinan a nivel internacional. Señalando que dicen debe existir una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas. En los últimos días, Ignacio Mier les dijo a la oposición, a cómo están las cosas ahorita, si ustedes quieren que se queden las cosas tal cual están, viene la renovación de 4 consejeros. Morena con sus aliados puede imponer a 4 consejeros con la mano en la cintura sin preguntarle nada a ustedes, a la oposición. Esto es lo que se quiere cambiar, porque ahorita si bien es Morena, eventualmente en otras fechas, en otros momentos puede ser el PRI o el PAN como sucedió en años anteriores, y esto es lo que se quiere arreglar, esto es lo que se quiere corregir. Este es un vicio en la designación de los consejeros. Dicen los europeos que no, que está equivocada esta iniciativa del presidente. También se refieren en general a que, por ejemplo, se pide la desaparición de los organismos locales, no las OPLES, para que el INE y el Tribunal Electoral se encarguen de las elecciones y de analizar las elecciones. Dicen que no, que esto va a dificultar también que haya elecciones limpias en los estados y que el tribunal va a tener mucho trabajo porque, pobrecito, ahora todas las denuncias van a llegar hacia él. Bueno, es que realmente todas las denuncias llegan prácticamente al Tribunal Electoral. Las primeras instancias están nada más ahí, como una parte burocrática. A nadie le gusta la decisión en la primera instancia y siempre se van a la sala superior. Esto es una realidad. Pero bueno, finalmente esto es lo que dicen los de la Comisión de Venecia. Esta es la opinión de los europeos a solicitud de Lorenzo Córdoba, que sin tener un dictamen, porque todavía ahorita vamos a ver qué es lo que se va a discutir en la Cámara de Diputados, va y se queja de las iniciativas del presidente López Obrador, y esto es lo que se termina respondiendo. Ahora, después de esto, el presidente también opina sobre lo que dicen los extranjeros sobre la democracia mexicana, sobre su interés también de influir en la discusión de las leyes democráticas de este país. Y el presidente pues les dijo: adelante, opinen ustedes lo que quieran, finalmente están en la libertad de hacerlo, aunque la decisión se estará tomando por los diputados y senadores de acá de México, de nuestro país. Eso es lo que señaló el presidente. Son buenas esas opiniones porque tengo entendido de que ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate lo de la reforma electoral hoy. Entonces, pues que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de Calderón, que dice que ¿cómo fue que dijo Calderón? Que en este mes se acababa la democracia en México. Sí, pero en este mes duraba un mes nada más y se acababa. Pues no se acabó cuando él se robó la presidencia. ¿Cómo se va a acabar ahora? Pero que se tome en cuenta la opinión de todos. No le hace que sea de estos organismos europeos, de todos. Qué bueno que opinen los europeos eso, para que lo tomen en cuenta en el debate los legisladores. Pero cuando nos hicieron los fraudes a nosotros, cuando nos robaron la presidencia, esos europeos callaron como momias, nunca dijeron nada. Sin embargo, tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse.
y que sean los legisladores los que resuelvan. Y es para que haya una auténtica democracia. Pues es lo que señala el presidente López Obrador, muy diplomático con los europeos, pero precisando esto, que finalmente la decisión se va a tomar aquí en nuestro país. La verdad es que no tiene nada que andar opinando los europeos sobre la democracia en México, sobre todo en el marco de los problemas que ellos tienen allá en este conflicto entre Rusia y Ucrania y las decisiones a favor de Estados Unidos y también estos problemas de ingobernabilidad que ya se están empezando a registrar en varios de los países de la Unión Europea. Pero aún así tienen tiempo para esto, para opinar y hablar mal de estas iniciativas que propone el presidente López Obrador, porque así se los pidió. Es parte de una mafia electoral que existe a nivel internacional, en donde está metido este grupo de Lorenzo Córdoba. Ahora, en la Cámara de Diputados, el día de hoy arrancó la discusión. Todavía no de una reforma electoral. ¿Por qué? Porque aunque ande pidiendo opiniones Lorenzo Córdoba, no existe todavía una reforma electoral. Hay propuestas y ojo, hay muchísimas propuestas. Hoy se reunieron 3 comisiones en San Lázaro para dar los primeros pasos para empezar a filtrar las propuestas y empezar a definir cuáles son las más importantes y cuáles van a llegar finalmente a este dictamen de reforma electoral. En estas 3 comisiones, una de ellas incluso encabezadas por Alito Moreno, la Comisión de Gobernación, está la Comisión de Puntos Constitucionales y está también la comisión que se encarga esto de los temas electorales. Estas 3 sesionaron el día de hoy de manera conjunta, una gran cantidad de diputados y donde se presentaron las iniciativas de los partidos políticos. Vamos a ir viendo poco a poco qué fue lo que sucedió. De entrada, escuchando al Partido del Trabajo. Ahí Gerardo Fernández Noroña fue quien llevó las propuestas justamente del PT, que si bien es aliado de Morena, también tiene su propia agenda en el ámbito electoral. Van a apoyar las iniciativas del presidente, pero van a presentar sus propias iniciativas. Y ojo, también para en seco a los europeos que no tienen nada que hacer opinando sobre este tema que le corresponde a nosotros, sobre todo en particular a ellos, a los diputados y senadores mexicanos. Esto es lo que dijo Gerardo Fernández Noroña sobre también este tema de la Comisión de Venecia. Movimiento Paniaguado se ampara en la Comisión de Venecia creada en 1990 para asesorar la formación de las constituciones de Europa del Centro y del Este después de la caída del bloque socialista. Buen asesor tienen. Nosotros nos amparamos en el pueblo de México. A él servimos, a él nos debemos y a él le responderemos. Y es un clamor popular la salida del actual INE y del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que estamos obligados a tratar de construir una serie de decisiones que fortalezcan las instituciones, porque aquí ninguno estamos en contra de las instituciones. Nosotros que formamos parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, entraremos al debate porque en las diferentes propuestas que se han hecho también tenemos nuestros planteamientos. Por ejemplo, desde 1985, que había 85 millones de mexicanos, no se ha aumentado el número de integrantes de la Cámara de Diputados de 500. Hoy con 130 millones se plantea disminuirlo a 2/3. Nosotros estamos de acuerdo en la representación proporcional, que es como quedaría la nueva Cámara de aceptarse la iniciativa del compañero presidente, pero creemos que, por ejemplo, debería haber una lista nacional. Estamos de acuerdo en la disminución de las prerrogativas de los partidos, como lo hemos planteado inclusive hasta en un 60%, pero con un reparto parejo, solo por plantear un par de temas donde nosotros tenemos observaciones a la iniciativa, que no es la única que se discutirá. El propio Partido del Trabajo ha presentado una serie de planteamientos. Me parece que hay una ausencia muy importante. El voto de los mexicanos en el exterior es importantísimo, también es un clamor. Me parece que lograr que quienes están en los órganos electorales respeten el marco constitucional, que no ganen más que el presidente de la República y que dejen de vender sus sentencias, pues es fundamental. Es lo que dice Gerardo Fernández Noroña. Estas son las propuestas, son las iniciativas que va a poner el Partido del Trabajo sobre la mesa, esta mención sobre la Comisión de Venecia y el vínculo sobre todo con el caso de los panistas. ¿Y por qué los panistas?
porque finalmente también es esta estrategia de la derecha radical que está haciendo todo lo posible para detener el avance del presidente, para detener todas las iniciativas y reformas constitucionales que salen desde Palacio Nacional. Y es que, en comparación o en contraste a lo del PAN, el PRI ha tomado una postura sí distinta, una vez más yéndose por un camino diferente en esta coalición Va por México. El propio Alito Moreno, que preside una de estas comisiones, la Comisión de Gobernación, ¿se acuerdan esta de donde lo querían despedir? Bueno, finalmente se quedó. Ahí señaló también que él está en contra, y su partido, de que desde el extranjero lleguen a querernos decir cuáles deben ser nuestras leyes democráticas. Y también habló de algunas de las iniciativas del PRI. El PRI tiene relativamente pocas iniciativas porque ellos han dicho desde hace tiempo que para ellos pues las cosas están bien como están, ¿no? Realmente ellos están ahorita metidos más bien en la discusión porque ahí es a donde está llevando la agenda política, pero también, incluso con poquitas, el PRI también puso algunas sobre la mesa. Y esto es lo que lleva también a que se abra la negociación con el PRI, porque bueno, si el PRI no tiene una agenda tan definida, pues puede tomar la agenda de la Cuarta Transformación, que ese es el objetivo de Adán Augusto, de Ignacio Mier, incluso diría yo, hasta del propio Ricardo Monreal, para sumar a los legisladores del PRI. Esto mencionó Alito. Pero también son instituciones que, como todo en la vida, son perfectibles y tienen que avanzar a la modernidad y a la eficiencia. Quiero ser muy claro, el PRI no permitirá ningún retroceso democrático, pero tampoco vamos a permitir que de otras latitudes donde tienen serios problemas electorales nos vengan a decir qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Para el PRI la barrera es infrancable. Es no poner en riesgo elecciones democráticas y creíbles, no entregar un padrón electoral y los datos biométricos de millones de mexicanos al gobierno, no permitir que el crimen organizado se vincule o participe en los procesos electorales de nuestro país, y ahí tenemos que estar muy atentos todos para trabajar, para legislar de manera responsable y comprometida y fortalecer la garantía de seguridad, paz y armonía de los procesos electorales. Estamos dispuestos siempre a discutir, entre muchos otros temas, avanzar hacia el voto electrónico para tener cómputos electorales más rápidos, contar con medidas que permitan eficiencias administrativas y ahorremos recursos para la gente, analizar la permanencia de los procedimientos especiales sancionadores que tanto afectan a candidatos y a medios de comunicación. Bueno, es lo que menciona, lo que dice entonces el PRI. La postura son sus propuestas, y sobre todo con el tema de la Comisión de Venecia, también en este mismo sentido, defendiendo la idea de que pues, los extranjeros no tienen que andar opinando sobre estos temas que nos corresponden a los mexicanos. Y diría yo, ¿qué hace el INE además haciendo estas consultas? ¿Qué tiene que andar el INE preguntando en el extranjero sobre las leyes democráticas en el país? Que vaya y pregunte, si quiere, para reforzar su imagen, el trabajo que ha hecho el INE, que eso le encanta a Lorenzo Córdoba, que ya nos certificaron a nivel internacional. Somos los mejores, sí, pero otra cosa son las leyes que además se definen en la Cámara de Diputados y en el Senado. También el PAN presentó sus propuestas y también ellos se dicen dispuestos a negociar, claro, siempre y cuando metan sus propuestas, que eso es lo que también ellos quieren hacer. Sobre todo, y a ellos les ocupa mucho una alianza de facto. Ya ven que ha sido muy difícil para ellos sumar a todos los partidos de oposición en contra de la Cuarta Transformación. Bueno, ellos quieren que suceda a través de una segunda vuelta, para que de esta manera puedan competir en contra del movimiento del presidente Obrador. Esto dice Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario. En esta ocasión nos congratulamos de una convocatoria para que surja una reforma electoral plural. Yo quiero aclarar, es el requisito sine qua non de que estemos aquí en Acción Nacional, que no habremos de dictaminar una reforma que es dada desde otro poder. Acción Nacional considera que debe de haber una evolución en el marco jurídico electoral de este país, incuestionablemente. Nosotros ponemos sobre la mesa figuras muy importantes, ya platicadas, como una segunda vuelta electoral, por lo menos en una elección presidencial, que existan elecciones primarias como métodos ordinarios en los partidos políticos para involucrar a la ciudadanía en la elección de candidaturas de mujeres y hombres,
que disminuya lo más posible, si no es que desaparezca la sobrerepresentación y por ende la subrepresentación, en fin, muchas ideas más que están sobre la mesa y que por supuesto existe el ánimo de Acción Nacional para empezar a dialogar y debatir. Pero también lo decimos y lo decimos con la misma claridad. Como me parece ya lo dijeron el PRD, lo dijo el Partido Revolucionario Institucional, queda evidentemente claro que Movimiento Ciudadano, y lo refrenda Acción Nacional. Para nosotros habremos de avanzar en una reforma electoral para mejorar nuestro marco regulatorio electoral. Jamás para atentar contra las facultades de las autoridades electorales. Jamás. Pues eso es lo que dice el PAN, que es básicamente, en otras palabras o en muchas palabras, decir, nosotros queremos entrar a esto de la reforma electoral para que aprueben nuestras reformas, nuestras propuestas, pero no vamos a aprobar las iniciativas del presidente. O sea que realmente con el PAN tampoco hay mucho que negociar. Sin embargo, ellos están jugando con esta idea de que sí quieren ser negociadores, de que sí quieren acordar y que sí quieren trabajar en estas iniciativas. Ahora, lo que se acordó el día de hoy, que también fue lo que señaló Ignacio Mier, el coordinador parlamentario, es que se van a hacer 3 grupos de 7 diputados por cada comisión. Se van a hacer 21 legisladores y de ahí estarán estos 21 legisladores, 1 por cada partido o 2, por decirlo así, no, 3 por cada partido, estarán trabajando de manera conjunta ya una vez que sean definidos en cada comisión para elaborar un acuerdo con todas estas propuestas y elaborar el dictamen de la reforma electoral. Y que esto es lo que finalmente se va a ya llevar a las comisiones para que a su vez sea aprobado y siga todo el camino legislativo ya de una reforma constitucional o una reforma secundaria. Lo que ha adelantado Morena es que van a ser las dos. Las que se alcancen a negociar con la oposición tendrán las 2/3 partes, adelante, y las que no pasarán con una reforma secundaria, con Morena y sus aliados. Así que así estarán caminando estas iniciativas. Y bueno, quienes están ahí como la mosca en la sopa son los de Movimiento Ciudadano, que de plano dijeron, pues nosotros no le vamos a entrar, nosotros no vamos a hacer nada, nosotros no nos vamos a mover. Vaya, ni siquiera con la hipocresía del PAN, que sacaron sus propuestas, que cuando menos dicen, miren, a nosotros nos interesa esto, los de Movimiento Ciudadano se lavaron las manos, como lo hacen sus gobernadores, también andando pidiendo y llorando por la Guardia Nacional, mientras que rechazan que esté la Guardia Nacional. Estas grandes contradicciones que ha revelado el propio Adán Augusto. Y miren lo que dice justamente el representante que es Salvador Caro, sobre todo señalando que como esto se va a aprobar en el Mundial, pues entonces que ellos no le van a entrar. Miren nada más. Es un proyecto que está descalificado por la Comisión de Venecia, que es el máximo órgano que evalúa la democracia en Europa. Y les voy a decir, están preparando, y lo deben decir de frente, un dictamen que van a presentar en medio del Mundial de Fútbol porque quieren ocultar la realidad. Es un proyecto que sí tiene cosas que ningún mexicano se va a oponer: la reducción de los plurinominales, la desaparición de los plurinominales, la reducción de los diputados, la reducción del financiamiento. Pero lo que están haciendo es darle las condiciones al presidente para que ponga a su títere. Movimiento Ciudadano quiere informar de frente a todos ustedes y de frente a los mexicanos que no va a participar en esta farsa y que además este proyecto nocivo amerita que la sociedad se movilice, que la sociedad hable para evitar darle la infraestructura al presidente de la República para este proyecto parademocrático que, repito, solo busca institucionalizar el mecanismo para poner en la presidencia a uno de sus títeres. Entonces, pues es lo que dicen en Movimiento Ciudadano, que me huele que más bien ellos no quieren participar en la discusión porque ya tienen listos sus boletos para irse al Mundial
y evidentemente no podrían irse si se tienen que hacer estos trabajos legislativos. Y bueno, la verdad es que tampoco se necesita una reforma electoral para que la 4T gane la elección del 2024. No, finalmente no se está haciendo por esto. Yo creo que al contrario, incluso la reforma puede ayudar un poco a la oposición, porque a como están las cosas ha sido una debacle que se ha dado en los últimos años y que seguirán cayendo porque bueno, esa es la tendencia en el caso de la oposición. Sin embargo, esto es lo que dice Movimiento Ciudadano, este es el argumento, esto es lo que ellos quieren vender ante la oposición, ante el pueblo de México, hacer como que una especie de oposición de donde le dicen no a todo. Esa es la estrategia, no hay propuestas, no hay nada. No, en el partido de Dante Delgado, por eso también están tan ya mal parados ante la opinión pública. Y bueno, en el caso de los partidos, y ya para terminar, Marco Cortés, el dirigente del PAN, adelanta, porque saben que esta discusión pues la tienen de inicio perdida, que el gobierno estaría presionando al partido más débil, que serían a los priistas, acusando que también en esta estrategia, como se dio en la reforma con el tema de seguridad, ahora el gobierno estaría consiguiendo la suma del PRI en esta reforma electoral. Lo que ha trascendido es que Sergio Gutiérrez, el expresidente de la mesa directiva, es uno de los principales negociadores con Alito Moreno y con Rubén Moreira, y esto ya lo perciben los panistas, también lo percibe Claudio X González, también lo percibe el propio Felipe Calderón, a quien se refirió el presidente, que dijo que la democracia iba a morir porque sí saben que es real la posibilidad de que se aprueben estas iniciativas del presidente López Obrador. Sin importar lo que diga la Comisión de Venecia y con todo el dolor de su alma y el de Lorenzo Córdoba, vienen cambios en el INE, y con esto también vendrán ajustes de toda esta burocracia. Ojo, porque esto es lo que es importante también, que va a dejar enquistada a Lorenzo Córdoba. Él se va en el mes de abril, ya no hay más, ya no va a organizar otra elección, pero va a dejar ahí a funcionarios que les son leales y que pues a través de ellos seguirá controlando muchas cosas en el Instituto Nacional Electoral, y que le van a estar pasando información sensible que no le corresponde recibir ya como exconsejero y expresidente del instituto. Pero bueno, esto es lo que no les gusta. Por eso todo este esfuerzo a nivel internacional para detener los cambios en el INE. Pero bueno, ahí va avanzando todo esto y ya se están dando estos primeros pasos. Bien amigos, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal, también les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.